Dentro de la casa grande de la hacienda Boa Esperaná, las lágrimas de la madre de María das Dores caían sobre el suelo de madera como gotas de lluvia que nunca llegaban. El padre, don Antonio, estaba de pie frente a la ventana, con la espalda recta y los puños apretados, mientras los acreedores de su algodón deliberaban como si el destino de su hija fuera apenas una cifra en una columna de deudas. Es la única manera de evitar la ruina total, dijo el coronel Benedito, el mayor acreedor de la región, sin siquiera mirar a María a los ojos. ¿Entregarme como si fuera ganado?, escupió ella, dando un paso al frente. Para él, para el carnicero de Santa Cruz. Un murmullo cortó la sala como una ráfaga de viento helado. Todos conocían el nombre: Joaquín Pereira, hijo del difunto coronel Sebastio, el hombre que no conocía la piedad, el lobo del sertón, aquel que hacía temblar haciendas enteras solo con su presencia. Alto, cubierto de cicatrices y con una mirada que ardía como brasa, Joaquín era una leyenda teñida de sangre. Y silencio. El consejo ha hablado, añadió su padre con voz grave, y tú eres parte de esta familia. No puedes cargar un fusil, pero puedes traer la paz. Siempre dijeron que no sabía pelear por ser mujer, susurró María, pero su voz no temblaba de miedo, sino de furia contenida. Ahora dicen que valgo lo suficiente como para ser vendida. Uno de los ancianos tosió, incómodo. Nadie se atrevía a contradecir a don Antonio, pero todos evitaban la mirada de María. Ella había entrenado en secreto durante años, aprendiendo de los movimientos de los vaqueros, de las historias de los troperos, del peso de cada herramienta que lograba sostener. No quería un ajuar bordado, ni un vestido de novia. Quería un lugar en el trabajo, una voz en las decisiones. Pero su clan se lo había negado, y ahora la sacrificaban por conveniencia. La ceremonia será en 3 días, anunció su padre. Partirás al amanecer. Él te tomará como esposa y los santos serán testigos de que hicimos lo necesario para preservar nuestra tierra. María no lloró, no gritó, solo quedó inmóvil mientras los hombres salían uno a uno, como si hubieran presenciado el cierre de un negocio cualquiera. Cuando quedó sola, su madre se le acercó en silencio, con los ojos enrojecidos. Toma esto, dijo, entregándole una pequeña bolsa de cuero. Son tus piedras de protección y el rosario de tu abuela. No olvides quién eres. María asintió, pero no respondió. Algo en su pecho se endureció como hierro al fuego. La mañana de la partida era gris y silenciosa. Las nubes cubrían el cielo como una manta de cenizas, y ni siquiera los ventevís cantaban. En el corral, su yegua ya la esperaba ensillada, flanqueada por 2 vaqueros del clan rival. No llevaban colores ni emblemas, solo cuero oscuro y miradas heladas. ¿Está lista, señorita?, preguntó uno de ellos con ironía. Santa Cruz no es lugar para flores delicadas, así que tendrá que acostumbrarse a las espinas. Entonces ellos tendrán que acostumbrarse a mí, respondió María, montando con agilidad. Durante el viaje, nadie habló más de lo necesario. Atravesaron campos cubiertos de mandacaru, pueblos silenciosos y arroyos medio secos. Cada paso la acercaba a las tierras del clan enemigo, donde María sabía que su vida cambiaría para siempre. Aún así, su mente no temía al futuro. Recordaba el rostro de su padre, impasible, el de su madre, quebrado por la tristeza, y el suyo, reflejado en la hoja del cuchillo antes de guardarlo en la maleta. Nadie le preguntó si quería esa vida, pero si iba a vivir entre lobos, aprendería a morder. La hacienda Santa Cruz apareció entre la niebla de la tarde del tercer día. No era bonita, no tenía casas grandes ni jardines adornados. Era una masa de piedra y barro crudo, funcional, como un puño cerrado contra el viento seco. Al cruzar la puerta, María sintió el aire cambiar. Ya no era la hija del coronel, era una ofrenda. La llevaron directamente al salón principal, donde Joaquín la esperaba. Estaba de pie junto a la chimenea, sin sombrero ni acompañantes. Su cuerpo era una cicatriz viva, ancho como una pared,
con la mirada de quien ha visto la muerte y le ha devuelto la sonrisa. No dijo nada al verla. María das Dores, de boa esperanza, anunció el padre. ¿Aceptas a Joaquín Pereira, de Santa Cruz, como esposo bajo los ojos de Dios? Ella levantó el mentón. Acepto, dijo, como si esa palabra fuera una espada tragada en seco. El padre se volvió hacia Joaquín. ¿Y tú, Joaquín de Santa Cruz? El coronel asintió con un solo movimiento de cabeza. Nada más. La ceremonia duró menos de 1 minuto. No hubo fiesta, ni música, ni aplausos. Solo el murmullo del fuego y el peso de un destino impuesto. Cuando el sacerdote se retiró, Joaquín caminó hacia ella. Sus pasos eran lentos, controlados. Se detuvo a 1 metro de distancia. Sígueme, dijo simplemente. María lo hizo, no porque obedeciera, sino porque algo en ese momento le dijo que aquello no era el final, apenas el comienzo de su propia guerra. El pasillo era largo y húmedo, casi cavernoso. Las velas apenas lograban iluminar las paredes de barro crudo, y el eco de los pasos de Joaquín y María saltaba como si otras sombras los siguieran a distancia. Ella mantenía la cabeza en alto, pero por dentro, sentía la tensión en cada músculo, como una cuerda a punto de romperse. Joaquín no volvió a mirarla desde la sala principal. Caminaba al frente con paso firme, como si esos corredores fueran una extensión de su propio cuerpo. No ofreció el brazo, no preguntó si estaba cansada. No era ni anfitrión ni esposo, era un guardián de piedra que la guiaba a través de una tumba viva. Pasaron por varios matones. Nadie la saludó, solo bajaban la cabeza al ver a Joaquín. María notó algo extraño. No había miedo en sus ojos, sino respeto, el tipo de respeto que no se exige con castigos, sino con actos que nadie se atreve a mencionar. Al final del pasillo, Joaquín empujó una pesada puerta de madera tallada. El chirrido era seco y antiguo. La habitación era amplia, pero austera. Una gran chimenea ardía al fondo, proyectando sombras sobre los muebles rústicos. Una cama cubierta de pieles, una mesa con mapas enrollados, un baúl cerrado y algunas estanterías con libros y armas antiguas. Joaquín entró primero, caminó hasta la ventana y abrió ligeramente las cortinas. El viento nocturno entró con un silbido helado. «Este será tu cuarto», dijo, sin volverse. María frunció el ceño. «Nuestro cuarto. Dormiremos en la misma habitación», añadió con voz grave. «Es lo que esperan, pero puedes elegir ese lado. Yo no cruzaré el mío». Ella entrecerró los ojos. No había ternura en su tono, pero tampoco burla. No era un verdugo, ni un amante forzado. Era un hombre cansado de fingir ser algo que no era. ¿Y por qué debería creerte? Joaquín finalmente se giró. Sus ojos, uno de ellos con una cicatriz que bajaba hasta la mejilla, la observaban sin parpadear. «Porque no me interesa representar otra farsa. No eres mi enemiga, pero tampoco eres mi premio». Caminó hasta un rincón, desabrochando las tiras de su chaquetón de cuero. Se quitó pieza por pieza, revelando un torso lleno de cicatrices. No eran cortes limpios ni heridas de gloria, eran tajos profundos, quemaduras antiguas, hematomas que parecían dados con odio. María lo observó en silencio, no por deseo, sino por desafío. Si él esperaba que bajara la mirada como una dama sumisa, no la conocía. «No necesito tu compasión», murmuró, dejando su maleta junto al baúl. «Y yo no necesito tu juicio», respondió él, sin levantar la voz. El silencio que siguió no fue incómodo, fue denso, como la niebla que precede a una tormenta. Joaquín tomó una manta del baúl, la puso en una silla cerca de la chimenea y se sentó allí, con los brazos cruzados. Parecía más una estatua que un hombre. María, por su parte, se acostó en la cama sin ceremonia, solo para dejar claro que no tenía miedo. No se despidieron, no se miraron más, pero ninguno cerró los ojos, porque por primera vez en mucho tiempo, ambos sabían que el verdadero campo de batalla ya había comenzado. A la mañana siguiente,
No llegaron cantos de pájaros, solo viento, un aullido constante que recorría las paredes como un presagio. María se sentó en la cama. La chimenea se había reducido a brasas y la silla de Joaquín estaba vacía. Se levantó con el cuerpo tenso, caminó hacia la ventana y miró al patio. Él estaba allí, entrenando con una espada de doble filo. Sus movimientos eran pesados, metódicos, sin adornos. No entrenaba para lucirse, entrenaba para resistir, para no olvidar cómo luchar cuando ya no queda nada por lo que pelear. María apretó los labios. No iba a quedarse como adorno de un tratado. No era esposa, no era víctima. Si iba a vivir allí, sería de pie. Esa tarde, bajó al comedor común. Los criados la observaban con miradas curiosas y silenciosas. Nadie la saludó, pero tampoco la evitaron. Se sentó sola, comió sola. Nadie se acercó hasta que una anciana se aproximó con una jarra de agua y se atrevió a romper el silencio. No, le tienes miedo, ¿verdad? María alzó la vista. ¿A ese de ahí? La anciana asintió. Muchos creen que no tiene alma, que la guerra lo destruyó, pero no es verdad. Yo lo sexta llorar por primera vez cuando aún era un niño y la hacienda se incendiaba. María no respondió, pero esa noche, cuando Joaquín volvió al cuarto y se quitó las botas sin mirarla, ella lo vio distinto. No era el monstruo, era la muralla, que tuvo que sostener a todos cuando todo se venía abajo. Y esa noche, mientras ambos dormían en extremos opuestos de la sala, por primera vez, María no pensó en escapar, pensó en luchar, no contra él, sino a su lado. Los días siguientes se repitieron como un ciclo de estaciones estancadas. Joaquín salía, antes del amanecer, entrenaba solo en el patio, comía en silencio, desaparecía hasta la noche y dormía en la silla, con la espada al alcance. María, por su parte, exploraba los corredores de Tapia, como si dibujara un mapa de su nueva prisión. No fue bienvenida, pero tampoco rechazada. Fue observada, evaluada, medida como un animal del cual aún no se sabía si debía ser sacrificado o dejarlo vivir. Una mañana, regresando empapada de una caminata bajo la lluvia, encontró una taza caliente sobre la mesa del cuarto, té de raíz amarga, con aroma fuerte. Lo reconoció de los curanderos del norte. No había nadie cerca, solo la chimenea encendida y la puerta entreabierta. No dijo gracias, pero bebió. Por los pasillos comenzaron a surgir rumores de que la nueva esposa del coronel no agachaba la cabeza, que no temía las sombras de Santa Cruz, que una vez contradijo a Joaquín delante de los jagunzos, y que no fue castigada, que se sentaba a leer en la biblioteca como si los libros fueran su escudo. Una noche, mientras ambos cenaban en completo silencio, María rompió la rutina. Sin mirar directamente, dejó caer la pregunta como una lanza al suelo. ¿Vas a seguir ignorándome hasta el final del invierno? Joaquín, sentado cerca de la chimenea, afilaba una daga con movimientos lentos. La piedra rozaba el acero como un suspiro. No necesito conversación, respondió sin alzar la vista. Solo cooperación. ¡Qué romántico!, murmuró ella con una sonrisa torcida. Si tu intención era convertirme en un adorno de tratado, vas por buen camino. Él detuvo la piedra de afilar. Sus ojos se clavaron en los de ella como puntas afiladas. Yo no pedí esto tampoco. El silencio volvió, pero no era el mismo. Había tensión, pero también algo más. Un crujido, una grieta. Días después, María encontró el patio de entrenamiento vacío. Ya era tarde. El cielo estaba cubierto de nubes densas y el aire olía a hierro. Espadas, escudos, lanzas de madera. Lo observó todo con ojos hambrientos, hambre de algo que nunca le permitieron intentar. Tomó una espada de entrenamiento, pesada y desequilibrada. Dio un paso, luego otro. La hoja resbaló, sus muñecas temblaron, pero no se rindió. Una sombra apareció tras ella. Si sigues sujetándola así, vas a abrirte el vientre tú misma, dijo Joaquín,
apoyado en el umbral de piedra. Ella no se giró. Tal vez prefiera eso a seguir sin luchar. Joaquín cruzó los brazos, sin burlarse de ella, pero tampoco deteniéndola. Solo observaba. ¿Sabes usar eso? Sé que no debo cortarme con la punta, respondió, girándose hacia él. Por ahora, es suficiente. Él caminó hacia ella, con pasos lentos. Tomó otra espada de entrenamiento. No sonrió. No preguntó. Se colocó frente a ella. ¿Por qué quieres aprender? Porque si la guerra regresa, no quiero morir inútil. Joaquín la observó en silencio. Luego asintió. Bien, empieza con la postura. María apretó los dientes y se posicionó, como recordaba haber visto a los vaqueros. Pies separados, rodillas semiflexionadas, cuerpo recto. Joaquín se acercó por detrás. No la tocó. Solo habló cerca de su oído. Las muñecas, firmes pero no tensas. El peso no está en los brazos, está en las caderas. Como si bailaras, como si tu vida dependiera de cada giro. Y así, esa tarde fría del Certo, sin que ninguno de los dos lo supiera, ni la guerra, ni el orgullo, ni todo el hielo del mundo lograría apagar lo que había comenzado. Las sesiones de entrenamiento comenzaron al amanecer, cuando el resto de la hacienda aún dormía. Eran duras, exigentes. María caía una y otra vez sobre la tierra apisonada del patio. Sus manos sangraban, sus piernas temblaban, pero se levantaba. Joaquín no suavizaba sus palabras. Era directo, frío, pero no cruel. Sus correcciones eran precisas. No gritaba, no felicitaba, solo entrenaba con ella como con cualquier otro jagunzo. Una mañana, después de caer por cuarta vez consecutiva, María se quedó de rodillas, respirando con dificultad. El vapor salía de su boca como humo de batalla. Tus pies están cediendo. Terreno al enemigo, dijo él. Tal vez el enemigo necesite más espacio que yo, bufó ella. El enemigo no necesita, él toma. María se levantó. ¿Y qué? Lo intenté. Joaquín la miró. Por un segundo, una chispa de reconocimiento cruzó sus ojos. No era burla, era respeto. Esa noche, mientras la chimenea crepitaba, Joaquín no se sentó en la silla, caminó hacia la ventana, su silueta recortada contra la lluvia que caía lentamente. No, peleas como una dama, dijo. María levantó la vista del libro que sostenía. ¿Eso fue un cumplido? Joaquín no respondió, solo asintió levemente, y por primera vez, el silencio entre ellos no era un muro, era un puente. Parecía más una estatua que un hombre. María, por su parte, se recostó en la cama sin ceremonias, solo para dejar claro que no tenía miedo. No se despidieron, no se miraron más, pero ninguno cerró los ojos, porque por primera vez en mucho tiempo, ambos sabían que el verdadero campo de batalla ya había comenzado. La mañana siguiente llegó sin canto de pájaros, solo viento, un aullido constante que recorría las paredes como un presagio. María se sentó en la cama. La chimenea se había reducido a brasas y la silla de Joaquín estaba vacía. Se levantó con el cuerpo tenso, caminó hacia la ventana y miró al patio. Él estaba allí, entrenando con una espada de doble filo. Sus movimientos eran pesados, metódicos, sin adornos. No entrenaba para lucirse, entrenaba para resistir, para no olvidar cómo luchar cuando ya no queda nada por lo cual luchar. María apretó los labios. No iba a quedarse como un adorno de tratado. No era esposa, no era víctima. Si iba a vivir allí, sería de pie. Esa tarde, bajó al comedor común. Los sirvientes la observaban con miradas curiosas y silenciosas. Nadie la saludó, pero tampoco la evitaron. Se sentó sola, comió sola. Nadie se sentó a su lado hasta que una anciana se acercó con una jarra de agua y se atrevió a romper el silencio. No le tienes miedo a él, ¿verdad? María alzó la vista. ¿A ese de allí? La anciana asintió. Muchos creen que no tiene alma, que la guerra lo destruyó, pero no es cierto. Lo sexta llorar por primera vez cuando aún era niño,
y la hacienda se estaba incendiando. María no respondió, pero esa noche, cuando Joaquín regresó al cuarto y se quitó las botas sin mirarla, lo vio diferente. No era el monstruo, era la muralla, que tuvo que sostener a todos cuando todo se derrumbaba. Y esa noche, mientras ambos dormían en silencio en extremos opuestos del cuarto, por primera vez, María no pensó en huir, pensó en luchar, no contra él, sino a su lado. Los días siguientes se repitieron como un ciclo de estaciones estancadas. Joaquín salía antes del amanecer, entrenaba solo en el patio, comía en silencio, desaparecía hasta la noche y dormía, en la silla, con la espada al alcance. María, por su parte, exploraba los corredores de barro como si trazara un mapa de su nueva prisión. No fue bienvenida, pero tampoco rechazada. Fue observada, evaluada, medida como un animal que aún no se sabía si debía ser sacrificado o dejar vivir. Una mañana, regresando empapada de una caminata bajo la lluvia, encontró una taza caliente sobre la mesa del cuarto, té de raíz amarga, con un aroma fuerte que reconoció de los curanderos del norte. No había nadie cerca, solo la chimenea encendida y la puerta entreabierta. No dijo gracias, pero lo bebió. Por los pasillos comenzaron a surgir rumores de que la nueva esposa del coronel no bajaba la cabeza, que no temía a las sombras de Santa Cruz, que una vez contradijo a Joaquín frente a los capataces, y no fue castigada, que se sentaba a leer en la biblioteca como si los libros fueran su escudo. Una noche, mientras ambos cenaban en pleno silencio, María rompió la rutina, sin mirar directamente, dejó caer la pregunta como una lanza en el suelo. ¿Vas a seguir ignorándome hasta el fin del invierno? Joaquín, sentado cerca de la chimenea, estaba afilando una daga con movimientos lentos. La piedra rozaba el acero como un suspiro. No necesito conversación, respondió sin levantar la vista. Solo cooperación. ¡Qué romántico!, murmuró, ella con una sonrisa torcida. Si tu intención era convertirme en adorno de tratado, vas por buen camino. Él detuvo el afilador. Sus ojos se clavaron en ella como puntas afiladas. Yo no pedí ni eso. El silencio volvió, pero no era el mismo. Había tensión, pero también algo más. Un chasquido, una grieta. Días después, María encontró el patio de entrenamiento vacío. Ya era tarde, el cielo estaba cubierto de nubes densas y el aire olía a hierro. Espadas, escudos, lanzas de madera. Observó todo con ojos hambrientos, hambre de algo que nunca le permitieron intentar. Tomó una espada de práctica, pesada y desequilibrada. Dio un paso, luego otro. La hoja resbaló, sus muñecas temblaron, pero no se rindió. Una sombra apareció detrás de ella. Si sigues sujetándola así, te abrirás el vientre tú misma, dijo Joaquín, apoyado en el umbral de piedra. Ella no se giró. Tal vez prefiera eso a seguir sin luchar. Joaquín cruzó los brazos. No se burlaba de ella, pero tampoco la detenía, solo observaba. ¿Sabes cómo usar eso? Sé que no debo cortarme con la punta, respondió, girándose hacia él. Por ahora, es suficiente. Él caminó hacia ella con pasos lentos. Tomó otra espada de práctica. No sonrió. No preguntó. Se colocó frente a ella. ¿Por qué quieres aprender? Porque si vuelve la guerra, no quiero morir inútil. Joaquín la observó en silencio. Luego asintió. Bien, empieza con la postura. María apretó los dientes y se posicionó, como recordaba haber visto a los vaqueros. Pies separados, rodillas semiflexionadas, cuerpo recto. Joaquín se acercó por detrás. No la tocó. Solo habló cerca de su oído. Las muñecas, firmes pero no tensas. El peso no va en los brazos, va en las caderas. Como si bailaras, como si tu vida dependiera de cada giro. Y así, en esa tarde fría del sertón, sin que ninguno de los dos lo supiera aún, comenzó algo que ni la guerra, ni el orgullo, ni todo el hielo del mundo podría apagar. Las sesiones de entrenamiento comenzaban al amanecer,
cuando el resto de la hacienda aún dormía. Eran duras, exigentes. María caía una y otra vez sobre la tierra apisonada del patio. Sus manos sangraban, sus piernas temblaban, pero siempre se levantaba. Joaquín no suavizaba sus palabras. Era directo, frío, pero no cruel. Sus correcciones eran precisas. No gritaba, no la felicitaba, solo entrenaba con ella como con cualquier otro capataz. Una mañana, después de caer por cuarta vez consecutiva, María quedó de rodillas, respirando con dificultad. El vapor salía de su boca como humo de batalla. Tus pies están cediendo terreno al enemigo, dijo él. Tal vez el enemigo necesite más espacio que yo, bufó ella. El enemigo no necesita, el enemigo lo toma. María se levantó. ¿Qué? Lo intenté. Joaquín la miró. Por un segundo, una chispa de reconocimiento cruzó sus ojos. No era burla, era respeto. Esa noche, mientras la chimenea crepitaba, Joaquín no se sentó en la silla. Caminó hacia la ventana, su silueta recortada, contra la lluvia que caía lentamente. No peleas como una dama, dijo. María levantó los ojos del libro que sostenía. ¿Eso fue un elogio? Joaquín no respondió, solo asintió levemente, y, por primera vez, el silencio entre ellos no era un muro, era un puente. La lluvia no se detuvo, cayó día y noche como si el cielo quisiera borrar los vestigios del mundo. Seco, dentro de la hacienda Santa Cruz, las paredes respiraban humedad, y la chimenea era la única señal de que aún quedaba algo de calor entre tantos tonos de gris. El entrenamiento con Joaquín continuaba. Cada mañana, cada caída, cada giro, cada corrección, era una palabra no dicha. Ella no pedía descanso, él no ofrecía tregua, pero algo había cambiado. Las miradas duraban más, las órdenes eran menos secas, había espacio para el aire, entre las espadas. Una noche, después de un día particularmente duro, Joaquín regresó al cuarto con pasos lentos. Tenía una herida abierta en el antebrazo, no era profunda, pero sangraba. ¿Qué pasó?, preguntó María, dejando de leer. Entrenamiento con los capataces. Parecen salvajes, comentó ella, tomando un paño. Tú también pareces salvaje, dijo él, mientras ella humedecía el paño con agua tibia y se arrodillaba frente a él. Joaquín se sentó sin protestar. Ella limpió la sangre con movimientos firmes. No temblaba. Tú también pareces eso, salvaje, dijo él, sin burla. Solo cuando me obligan, respondió ella. Por un momento, no dijeron nada. El calor de la chimenea iluminaba los músculos tensos de Joaquín, las cicatrices que cubrían su cuerpo como mapas de antiguos dolores. María fijó su mirada en una en particular, justo debajo de la clavícula, con forma de media luna. Esta de aquí, dijo Joaquín, bajando la vista. Primera batalla. Tenía 15 años. Mi hermano murió a mi lado. María tragó saliva. Retiró el paño y lo colocó a un lado. ¿Y esa de allí? ¿En la espalda?, preguntó, sabiendo que era una intromisión, pero sin fuerzas para evitarla. Joaquín no respondió de inmediato. Se giró ligeramente, revelando una herida vieja, ancha y torcida. Traición de alguien en quien confiaba. ¿Y aún sigues luchando? Porque si no lucho, todo esto habría sido en vano. María se levantó y no dijo nada más. Pero esa noche, mientras él dormía en la silla, ella permaneció sentada en la cama con los ojos abiertos, mucho después de que la chimenea se hubiera apagado. Por primera vez, deseó saber más, no por estrategia, sino por algo que no tenía nombre. Días después, mientras bajaba por la galería oeste, escuchó voces en la cocina. Las criadas hablaban en voz baja, pero no tanto como para no ser escuchadas. Dicen que ahora entrena con él cada mañana. Dicen que no le tiene miedo. Dicen que él la mira como nunca ha mirado a nadie. María no se detuvo. Entró como
si no hubiese oído nada. Las mujeres se enmudecieron. Una anciana de cabello blanco le entregó una taza de caldo sin decir palabra. Gracias, dijo María, con firmeza. Mi marido murió en la última guerra, protegiendo este lugar, murmuró la anciana, sin mirarla. El coronel lo cargó en los hombros durante 4 leguas para enterrarlo con honor. No dijo una palabra en todo el camino, solo lloró. María asintió y se marchó. Esa noche, mientras Joaquín leía un viejo tomo junto a la chimenea, ella se acercó con cautela. ¿Tu padre era guerrero? El coronel cerró el libro lentamente. Murió en el sitio de Santa Cruz, defendiendo este lugar con los puños, cuando se quedó sin escopeta. Y mi madre, curandera, murió sanando enemigos. María se sentó frente a él. ¿Y tú, cuándo dejaste de ser hijo? Joaquín la miró. Había una sombra en sus ojos, una sombra que no daba miedo, daba lástima. Cuando me sexta obligado a elegir entre llorar o empuñar una espada, a la mañana siguiente, el entrenamiento fue distinto, ni más duro, ni más suave, solo distinto. María lo notó en la forma en que Joaquín la corregía, en cómo sus manos se acercaban a su cintura sin tocarla, en cómo su voz, aunque firme, tenía un matiz que antes no estaba allí. Tus giros están mejorando, dijo él luego. ¿Eso fue un elogio o una advertencia? Ambos, respondió él, y por primera vez, sonrió. No fue una sonrisa amplia, apenas una curva en la comisura de los labios, pero suficiente para que ella olvidara, por un instante, que estaban en guerra con el mundo. Esa noche, María dejó una pequeña flor seca en la mesita de noche. No dijo nada, simplemente la dejó allí. La había encontrado entre las páginas de un libro olvidado en la biblioteca. Joaquín la miró, se acercó, tomó la flor entre los dedos y preguntó: ¿qué significa esto? Ella sostuvo su mirada. Que incluso en los lugares más secos, algo vivo puede crecer. Joaquín no respondió, solo guardó la flor entre las páginas de su libro. Y esa noche, por primera vez, la chimenea ardió un poco más fuerte en la habitación. El amanecer trajo consigo una niebla espesa. La lluvia aún cubría el suelo del patio de entrenamiento, pero en lugar de ocultar, revelaba. Cada paso dejaba huellas claras y cada movimiento mal hecho se convertía en una pisada que contaba su propia historia. María llegó antes que Joaquín por primera vez. Llevaba su trenza bien apretada, las muñecas vendadas, el pecho ardiendo con una mezcla de orgullo y determinación. Había soñado con la espada, con su peso, con su hoja, con la sensación de no ser menos que nadie al empuñarla. Joaquín apareció sin armadura, solo con una camisa gruesa. Al verla allí en posición, no dijo nada, simplemente caminó hasta un tronco cortado y levantó una espada más pesada que las anteriores. Hoy vas a aprender a girar, dijo, ofreciéndosela, a usar tu peso, a transformar tu debilidad en impulso. Ella tomó el arma sin dudar. Ya entendí que estás enseñando, murmuró. Joaquín no respondió, pero el leve gesto que hizo con la cabeza fue suficiente para que ella supiera que la había escuchado. Comenzaron, 1, 2, 3 veces, giros, esquivas, caídas. La espada de entrenamiento cortaba el aire con un silbido sordo. María sudaba, jadeaba, pero no se detenía. Caderas, ordenó él. El giro empieza en las caderas, no en los brazos. Estoy girando entera, protestó ella, resbalando un poco. Me voy a desarmar por completo. Entonces conviértete en un arma completa, respondió él, sin dureza. Nadie sobrevive siendo mitad guerrero. En una de esas vueltas mal ejecutadas, María perdió el equilibrio. Su bota resbaló en el barro húmedo y cayó de rodillas frente a Joaquín. El impacto fue seco. Su respiración dificultosa formaba nubes blancas frente a su rostro, y el cabello se le pegaba a la mejilla como ramas mojadas. Joaquín dio un paso hacia ella. Ella levantó la mirada. Por un segundo, todo se detuvo. Él estaba muy cerca,
ella, en el suelo. Sus respiraciones se entrelazaron y, en lugar de ofrecerle la mano, Joaquín la miró directamente, no como una prisionera, ni como esposa de un tratado, la veía como a una igual. María, sin pensar, extendió la mano. Él tocó la de ella, apenas un roce firme. Sus dedos estaban fríos, los de ella, tibios. Se tocaron, no se agarraron, solo eso, un gesto mínimo, pero tan real como una promesa. Tus manos, murmuró ella, sin moverse, son firmes, pero, no duras. Joaquín bajó la voz, sin mover la mano de ella, y las tuyas tiemblan, pero no retroceden. Él la ayudó a levantarse con fuerza, pero sin violencia, y cuando lo hizo, no soltó su mano de inmediato. Se miraron, por un segundo. No, eran Joaquín y María, no eran enemigos, ni parte de un tratado, eran solo dos cuerpos, dos almas, que sin querer, se habían encontrado. Joaquín fue el primero en soltarse, dio un paso atrás, bajó la mirada. Ya aprendiste a caer, dijo con tono más seco. Ahora aprende a no dejarte derribar por nada más. Volvieron a la casa principal sin hablar. Caminaron juntos, pero, no cerca, como si cada paso en el barro fuera un intento de enfriar algo que ambos sabían que estaba ardiendo. María llegó primero al cuarto, se quitó la capa, sacudió la tierra seca de las botas y se sentó al borde de la cama. No quería cenar, no quería dormir, quería entender cómo era posible que solo un gesto, una única mano, la hubiera hecho temblar más que una espada en el cuello. Joaquín llegó después y caminó directo a la mesa, dejó su espada con un golpe, luego se quedó al lado de la chimenea. Parecía inquieto, como si algo en él resistiera a su propio cuerpo. ¿Estás molesta?, preguntó María, sin darse vuelta. Silencio. Entonces él se giró. No sé qué hacer contigo. La frase cayó como un susurro que no estaba destinado a ser escuchado. María se levantó, caminó hacia él, no con desafío, sino con algo más profundo, más suave, más peligroso. ¿Y qué harías si supieras? Joaquín la miró, como si esa fuera la batalla que más temía, no una sangrienta, sino de entrega. Probablemente perdería. María levantó la mano y la puso sobre su pecho, justo donde el corazón latía fuerte, humano, vivo. Por primera vez, Joaquín no era el coronel del tratado, era un hombre siendo alcanzado, pero entonces cerró los ojos y sostuvo la mano de ella entre las suyas. La sostuvo y luego la bajó lentamente con respeto. Hoy no, susurró ronco. No así. María no lloró, no se quejó, solo ofreció lo que él no estaba acostumbrado a recibir, tiempo. Esa noche durmieron cada uno en su lugar, pero no en sus mundos, porque las manos que no se soltaron en el patio continuaron tocándose, en la memoria, y los corazones que no se entregaron ya marcaban el mismo ritmo. Pero el sertón no perdona a los que se entregan al amor cuando la supervivencia está en juego. Y a la mañana siguiente, un vaquero llegó galopando como el viento, gritando palabras que helarían la sangre de cualquier sertanejo. Sequía, la sequía, llegó antes. Los estanques se están secando. La campana de la hacienda sonó 3 veces. Era la señal de una reunión urgente. Todos sabían lo que eso significaba. La guerra contra la naturaleza había comenzado, y esta vez, ni siquiera el amor que crecía entre Joaquín y María sería suficiente. Tendrían que elegir entre entregarse uno al otro o salvar todo lo que conocían. La reunión en la casa principal fue tensa, como la víspera de una guerra. Los vaqueros llegaron con los rostros quemados por el sol y noticias que nadie quería escuchar. El estanque principal había bajado 3 palmos en 2 semanas. Los animales comenzaban a buscar agua en las partes más profundas, cavando la tierra, con los cascos hasta sangrar. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Joaquín, de pie frente al mapa extendido sobre la pesada mesa de madera. Si no llueve en las próximas 2 semanas, coronel, perderemos la mitad del ganado, respondió. Sé pequeño,
el vaquero más antiguo de la hacienda. Y si la cosa se pone peor, también perderemos gente. María estaba recostada contra la pared, observando. Nadie le había pedido opinión, pero sabía que su sola presencia allí ya era una prueba. Las mujeres no participaban en esas reuniones, pero Joaquín no la había mandado salir. ¿Y los cangaceiros?, preguntó uno de los jagunos. Con la sequía, bajarán de las sierras buscando qué robar, respondió otro. Ya han visto a Corisco y su banda cerca del riachuelo del navío. Dicen que están juntando hombres. Joaquín apretó los puños. La sequía era una cosa, pero los cangaceiros hambrientos eran otra. Los hombres desesperados hacían cosas que los hombres normales no hacían. Vamos a racionar el agua, decidió, la mitad para los animales, la mitad para las personas, y a doblar la guardia en los estanques. Fue entonces cuando María habló por primera vez. ¿Y las mujeres y niños de las haciendas vecinas morirán de sed mientras guardamos nuestra agua? Todas las miradas se volvieron hacia ella. Algunos hombres fruncieron el ceño. Una mujer dando órdenes en asuntos de hombres, murmuróse pequeño con cierta dureza. Esto no es caridad, señorita, es supervivencia. Por eso mismo, respondió María sin intimidarse, si dejamos morir a los vecinos, ¿quién nos ayudará cuando lleguen los cangaceiros? La sequía mata, pero el aislamiento mata más rápido. Joaquín la miró, con una expresión que nadie logró descifrar. Luego asintió lentamente. Tiene razón, envíen agua a las haciendas Alegría y Buena Vista, media carga para cada una. Los hombres se miraron entre sí, pero nadie contradijo al coronel. Cuando terminó la reunión, Joaquín le pidió a María que se quedara. ¿Por qué hizo eso?, preguntó ella cuando quedaron solos. Porque sé lo que es necesitar ayuda y no recibirla, respondió ella, y porque si vamos a sobrevivir, será juntos o no será. Joaquín la estudió largo rato. No, eres como esperaba, ni tú como yo. En las semanas siguientes, la sequía mostró su rostro más cruel. El sol quemaba como hierro al rojo vivo, agrietando la tierra y secando todo lo que intentaba crecer. María trabajó codo a codo con las mujeres, organizando el racionamiento, cuidando a los heridos que llegaban de las haciendas vecinas, enseñando a los niños a ahorrar cada gota de agua. Joaquín la observaba desde lejos. Ya no era la muchacha asustada que había llegado meses atrás. Ahora comandaba como si hubiera nacido para eso, con una autoridad natural que ningún título podía otorgar. Una noche, mientras revisaban los estanques bajo la luz de la luna, finalmente dijo lo que pensaba. Naciste para liderar. María dejó de caminar. Nací para obedecer. Aprendí a liderar. Conmigo. A pesar de ti. Respondió con una media sonrisa. Pero también por tu causa. Estaban parados al borde del estanque, casi seco, con la luz de la luna reflejándose en el poco agua que quedaba. La tensión entre ellos era casi palpable. María, dijo Joaquín, con voz más suave de lo que ella había escuchado nunca. No, lo interrumpió. No hables ahora, no cuando aún queda tanto por hacer. Pero entonces un grito cortó la noche. Cangaceiros, cangaceiros en la portería sur. Corrieron. El ataque había comenzado. Cuando llegaron al patio principal, el caos ya se había instalado. Hombres armados invadían la hacienda, algunos a caballo, otros a pie. Llevaban sombreros de cuero y cartucheras cruzadas en el pecho. Corisco estaba al frente, montado en un caballo negro, con un rifle en la mano y una sonrisa cruel en el rostro. Coronel Joaquín, gritó el cangaceiro, vine a buscar lo que es mío por derecho, agua y provisiones para mis hombres. Joaquín dio un paso al frente, desarmado, pero sin miedo. Aquí no hay nada para bandidos. Bandido es quien deja al pueblo morir de sed mientras guarda agua para el ganado, replicó Corisco. Entregue la mitad de lo que tiene o nos llevaremos todo. La situación estaba tensa. Los jagunos de Joaquín eran buenos, pero estaban en menor número, y una guerra allí resultaría en muerte de inocentes.
Fue cuando María dio un paso adelante. Espera, dijo ella, caminando hacia el centro del terreiro. María, vuelve, ordenó Joaquín, pero ella no obedeció. Corisco, lo llamó, y el cangaceiro se detuvo, sorprendido. Una mujer hablándole a él. ¿Quieres agua? ¿Quieres comida? Puedes tener. Pero no como ladrón. Señorita, no sabe con quién está hablando, dijo Corisco. Pero había curiosidad en su voz. Sé exactamente, estoy hablando con un hombre que tiene mujer e hijos esperándolo en algún escondite en las sierras. Un hombre que no es bandido por elección, sino por necesidad. El silencio cayó sobre el terreiro, hasta los caballos dejaron de relinchar. Trabaja para nosotros, continuó María, 3 días de trabajo honesto por tus hombres, cavando pozos, reforzando estanques, ayudando en la cosecha. A cambio, ustedes llevan agua, comida y además reciben un pago justo. Corisco se rió, pero era una risa nerviosa. ¿Y por qué haríamos eso? Porque es mejor que morir a balazos en una guerra que nadie gana, dijo Joaquín, entendiendo el plan de María, y porque así saldrán de aquí con dignidad, no como ladrones. El cangaceiro miró a sus hombres, luego a María, y después a Joaquín. Estaba calculando. Finalmente, bajó del caballo. 3 días, dijo, pero si intentan engañarnos, no lo harán, aseguró María, palabra de mujer del sertón. Y así, por primera vez en la historia de esa región, cangaceiros y hacendados trabajaron lado a lado. Durante 3 días cavaron como condenados, reforzaron represas, limpiaron estanques. María coordinaba el trabajo de las mujeres preparando comida para todos, mientras Joaquín supervisaba a los hombres. Al tercer día, Corisco se acercó a María. Nunca sexta nada igual, dijo. Una mujer que habla de igual a igual con un hombre y aún así logra convencer a un cangaceiro de dejar el arma para tomar la azada. Es que entiendo de necesidad, respondió ella, y sé que, en el fondo, todos quieren lo mismo, vivir con dignidad. Cuando los cangaceiros se marcharon, se llevaron agua, provisiones y el pago prometido, pero también se llevaron algo más, respeto. ¿Cómo supiste que funcionaría?, preguntó Joaquín esa noche. No lo sabía, admitió María, pero sabía que la guerra solo traería más sufrimiento. Estaban en el porche de la casa grande, observando las estrellas. La crisis había pasado, pero algo había cambiado. Entre ellos, hoy me salvaste, dijo Joaquín. Nos salvamos todos, corrigió ella. Nos salvamos juntos. Joaquín se volvió hacia ella. Sus ojos brillaban bajo la luz de las estrellas. María, esta vez. Ella no lo interrumpió. Esta vez, cuando él se acercó, ella no retrocedió. Cuando él sostuvo su rostro entre las manos, ella cerró los ojos, y cuando sus labios se encontraron, fue como si toda la atención de meses finalmente encontrara su cauce. El beso fue suave al principio, vacilante, como si ambos temieran romper algo precioso. Luego se profundizó, cargado de toda la pasión contenida, todo el deseo reprimido, toda la admiración mutua que había crecido en silencio. Cuando se separaron, ambos respiraban agitados. Te amo, dijo Joaquín, las palabras saliendo como confesión arrancada a la fuerza. Yo también te amo, respondió María, tocando su rostro. A pesar de todo, por todo, esa noche, por primera vez, durmieron juntos de verdad, no como extraños compartiendo un mismo espacio, sino como hombre y mujer que eligieron estar juntos. Pero el sertón enseña que la felicidad siempre es temporal. La mañana siguiente llegaron noticias que lo cambiarían todo. Coronel, gritó un vaquero llegando a galope. Mensaje urgente del delegado del pueblo. Joaquín leyó la nota con el rostro cada vez más serio. Luego miró a María con una expresión que ella conocía bien, la expresión de quien debe elegir entre el amor y el deber. ¿Qué pasa?, preguntó ella, aunque ya presentía la respuesta. Lampio, dijo él, está bajando hacia el valle, con más de 50 hombres.
y dicen que juró quemar Santa Cruz hasta dejarla en cenizas. El nombre de Lampio cayó como una piedra en el estómago de María. Todos conocían las historias. El rey del Cángao no hacía amenazas vacías. Si decía que vendría, vendría, y cuando Lampio atacaba, no quedaba nada, solo cenizas y duelo. ¿Cuándo?, preguntó María, con la voz firme a pesar del miedo. Dentro de una semana, quizá menos. María miró a Joaquín, luego a la hacienda que había aprendido a amar, a la gente a la que había ayudado a proteger. Solo quedaba una pregunta por hacer. ¿Vamos a luchar? Joaquín tomó su mano. Vamos a luchar. Y en ese momento, ambos sabían que la verdadera guerra apenas comenzaba, pero también sabían que, juntos, eran más fuertes que cualquier tormenta que el sertón pudiera enviar. La noticia de la llegada de Lampio se difundió por el sertón como fuego en la caatinga seca. En menos de 2 días, familias enteras comenzaron a abandonar sus hogares, llevando lo poco que podían en una huida desesperada. Pero en Santa Cruz sucedía algo diferente. María reunió a todas las mujeres de la hacienda en el terreiro principal. Había miedo en sus ojos, pero también una chispa de determinación que ella había ayudado a encender. Sé que tienen miedo, dijo María, su voz resonando clara en la mañana seca. Yo también tengo miedo, pero el miedo es lo que nos mantiene vivos. No, es lo que nos mata, respondió una voz. Lo que mata es la cobardía. Doña Sebastiana, la partera más respetada de la región, dio un paso adelante. ¿Qué quiere de nosotras, Doña María? Quiero que luchen, no con escopetas, sino con la sabiduría que llevan dentro. Ustedes conocen cada piedra de esta tierra, cada escondite, cada camino. Lampio puede tener 50 hombres, pero nosotros tenemos algo que él no tiene. Conocemos cada centímetro de este suelo. Las mujeres se miraron entre sí. Nunca antes una mujer había hablado así, con la autoridad de un coronel, pero con el corazón de una madre. ¿Y si perdemos?, preguntó una joven con voz temblorosa. Entonces perderemos luchando, respondió María, pero no vamos a perder. Mientras tanto, Joaquín organizaba la defensa con los hombres, pero notaba que algo había cambiado en la dinámica. Los jagunos ya no solo miraban a él en busca de órdenes, también miraban a María. Coronel, dijo Pequeno, los hombres están preguntando cuál es el plan de Doña María. Joaquín sonrió. El plan de Doña María es nuestro plan. En los siguientes 3 días, Santa Cruz se transformó en una fortaleza, pero no una fortaleza común, hecha solo de trincheras y escopetas. Era una fortaleza de astucia y conocimiento. María organizó a los niños para que excavaran túneles de comunicación entre las casas. Enseñó a las mujeres a preparar trampas con alambre de púas, escondido en la vegetación. Coordinó la construcción de escondites para ancianos y heridos. Lampio espera encontrar hacendados asustados, le explicó a Joaquín en una reunión nocturna. Encontrará una comunidad unida, y si decide quemar todo, entonces salvamos a las personas primero y después reconstruimos. En la víspera del ataque previsto, llegó un emisario de Lampio. Era un hombre delgado, con cicatrices en el rostro y ojos que ya habían visto mucha muerte. Vengo a hablar con el coronel de la hacienda, anunció en medio del terreiro. Joaquín dio un paso adelante, pero María caminó a su lado. El emisario frunció el ceño al ver a una mujer junto al coronel como su igual. Lampio manda decir que si se entrega la mitad de todo lo que tiene, ganado, dinero, provisiones, él pasa de largo. Si no, quema todo y no queda ni ceniza para contar historia. ¿Y qué garantía hay de que cumplirá su palabra?, preguntó María antes de que Joaquín pudiera responder. El hombre la miró con desprecio. Las mujeres no hablan en asuntos de hombres. En esta tierra, la mujer habla cuando tiene algo importante que decir, respondió Joaquín firmemente. Y ella tiene. No hay garantía, admitió el emisario tras un momento. Lampio no da garantía a nadie. Entonces, díganle a Lampio, dijo María,
dando un paso adelante que puede venir con 50, con 100, con 1000 hombres, pero encontrará frente a él algo que nunca enfrentó, un pueblo que no teme morir por su tierra. El emisario se rió con desprecio. Farofa de valiente que se vuelve miedo a la hora del apuro. Entonces que venga mañana y lo descubra, replicó ella. Cuando el hombre se fue, Joaquín miró a María con una mezcla de admiración y preocupación. Acabas de desafiar al hombre más temido de todo el Nordeste. Ella no corrigió. Nosotros desafiamos. El ataque comenzó al amanecer. El sol todavía era una promesa en el horizonte cuando los primeros disparos resonaron por las colinas. Lampio había dividido a sus hombres en 3 grupos, atacando simultáneamente por el norte, sur y este, pero Santa Cruz estaba preparada. Las trampas funcionaron. Los hombres de Lampio tropezaron con alambres escondidos, cayeron en hoyos disfrazados, se perdieron en los túneles que los niños habían cavado. Lo que debería haber sido un ataque sorpresa se convirtió en una batalla confusa y desorganizada. María comandaba la defensa del sector norte de la hacienda con un grupo de mujeres armadas con escopetas y conocimiento del terreno. Joaquín lideraba a los hombres en el sector sur. Por primera vez en la historia de aquella región, marido y mujer comandaban, lado a lado como iguales. Están intentando rodear la casa grande, gritóse Pequeno. Que lo intenten, respondió María. Conocemos cada piedra de ese camino. Y tenía razón. Los cangaceiros que intentaron llegar a la casa grande se perdieron en un laberinto de senderos falsos y terminaron siendo emboscados por las mujeres escondidas en la vegetación. Pero Lampio no era hombre de rendirse fácilmente. Al mediodía, él mismo apareció en la línea del frente, montando su famoso caballo blanco y blandiendo su rifle como si fuera una extensión de su brazo. «Coronel Joaquín», gritó el rey del Cangao, «salgamos a conversar como hombres». Joaquín estaba listo para atender el llamado cuando María sujetó su brazo. «No», dijo ella, «él quiere que estés lejos de mí, lejos de los demás. Es una trampa, tengo que ir. Es la ley del sertón. La ley del sertón dice que marido y mujer enfrentan el peligro juntos». Joaquín la miró por un largo momento. Luego sonrió. «Entonces vayamos juntos». Salieron de la trinchera tomados de la mano y caminaron hasta el medio del terreiro. Lampio los esperaba, aún montado, con una expresión de incredulidad en el rostro. «Coronel», dijo el cangaceiro, «no es costumbre traer a la mujer a una conversación de guerra. No es costumbre mía dejar a mi compañera fuera de las decisiones importantes», respondió Joaquín. Lampio rió, pero era una risa forzada. «Dicen por ahí que su mujer manda, más que usted en la hacienda». «Dicen bien», respondió Joaquín sin dudar, «y no podría estar más orgulloso». La respuesta tomó a Lampio desprevenido. Esperaba provocar celos, rabia, división. En cambio, encontró unión. «Lampio», dijo María, dando un paso adelante, «usted tiene fama de hombre justo, que protege a los débiles y castiga a los poderosos. ¿Por qué quiere destruir gente que solo quiere vivir en paz?» «Porque necesito provisiones para mi gente», respondió el cangaceiro, pero había menos convicción en su voz. «¿Y si hubiera otra manera? Una manera de conseguir lo que necesita sin destruir lo que otros han construido». Lampio frunció el ceño. «¿Qué manera?» «Sociedad», dijo María. «Usted tiene hombres. Nosotros tenemos tierra. Usted conoce las sierras. Nosotros conocemos el comercio de las villas. Juntos podríamos controlar toda la región sin necesidad de quemar nada». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los pajarillos parecían haberse detenido para escuchar. «Sociedad», repitió Lampio. «¿Entre cangaceiro y hacendado?» «Entre sertanejos», corrigió María. «Entre gente que conoce el valor de la palabra dada y del trabajo honesto». Lampio desmontó del caballo y se acercó a ellos. Era un hombre alto, con ojos inteligentes que habían aprendido a desconfiar de todo y de todos. «¿Y cuál sería mi garantía de que esto no es una trampa?» «La misma garantía que usted nos daría», respondió Joaquín. «La palabra de
hombre del sertón, y de mujer del sertón, añadió María. Lampio las estudió por un largo momento, luego, sorprendentemente, sonrió. En toda mi vida nunca encontré un coronel que compartiera el mando con su esposa, ni una mujer que hablara de igual a igual con un cangaceiro. Entonces es hora de conocer cosas nuevas, dijo María. El acuerdo se selló ahí mismo, en medio del terreiro, bajo el sol abrasador del mediodía. Lampio y sus hombres recibirían 1/3 de la producción de la hacienda a cambio de protección contra otros bandos. Más importante, recibirían respeto y un trato digno, pero el verdadero acuerdo, lo que realmente importaba, se selló aquella noche, cuando Joaquín y María se encontraron solos en el alpendre de la casa grande. «Hiciste algo que yo nunca pude», dijo Joaquín, sosteniendo sus manos. «¿Qué?», preguntó ella. «Transformaste enemigos en aliados sin derramar sangre». «Lo hicimos», corrigió ella, «juntos». Joaquín la atrajo hacia sus brazos. «María de las Dolores, ya no eres la mujer que recibí en un matrimonio arreglado. Eres la mujer que elegiría 1000 veces. Y tú ya no eres el coronel frío que me asustaba. Eres el hombre que aprendió a compartir no solo la cama, sino el mando». Aquella noche hicieron el amor por primera vez, no como extraños cumpliendo un deber, sino como compañeros que se eligieron. Y cuando el sol amaneció al día siguiente, toda la región supo que algo había cambiado en Santa Cruz. Ya no era solo la hacienda del coronel Joaquín, era el territorio de Joaquín y María, los señores del sertón, que habían probado que el amor y el respeto eran más poderosos que el miedo y la violencia. Pero la verdadera transformación aún estaba por venir, y sería mayor de lo que cualquiera de los dos podía imaginar. Habían pasado 5 años desde el día en que María de las Dolores convirtió el mayor enfrentamiento del sertón en una alianza que nadie creía posible. La hacienda Santa Cruz ya no era solo una propiedad rural. Se había convertido en el corazón de un imperio que se extendía por todo el valle, uniendo decenas de haciendas en una red de cooperación y prosperidad. María, ahora conocida en todo el Nordeste como Doña María del Sertón, estaba de pie, en el balcón de la casa grande, que habían ampliado y embellecido, no con lujos innecesarios, sino con la solidez de quien construyó algo para durar generaciones. A sus pies, el terreiro bullía de actividad. Niños jugaban entre las carretas de provisiones que llegaban de las haciendas aliadas. Mujeres organizaban el mercado semanal, que atraía gente de toda la región. Hombres discutían negocios a la sombra de los árboles que ella misma había mandado plantar. «¿En qué piensas?», preguntó Joaquín, acercándose por detrás y envolviéndola con los brazos. «En cómo todo cambió», respondió ella, apoyándose en el pecho del marido. «¿Recuerdas cuando yo era solo la esposa que tuviste que aceptar?». Joaquín rió, un sonido rico y feliz que desde hacía años resonaba por la hacienda. «Nunca fuiste solo nada. Fui yo quien estaba demasiado ciego para verlo». En los 5 años que siguieron al acuerdo con Lampio, María había revolucionado no solo Santa Cruz, sino toda la estructura social de la región. Creó escuelas donde las niñas aprendían a leer junto a los niños. Estableció un sistema de crédito que permitía a los pequeños hacendados comprar semillas y equipos. Organizó un cuerpo de parteras y curanderas que llevaban atención médica a los lugares más remotos. Pero su mayor logro había sido algo que ni ella misma había planeado. Había probado que una mujer podía liderar con autoridad sin perder la feminidad. Podía ser respetada sin ser temida. Podía transformar un territorio entero a través del ejemplo. «Doña María», gritó una voz familiar. Era Lampio, que ahora visitaba la hacienda regularmente, ya no como amenaza, sino como socio de negocios y, sorprendentemente, amigo. «Virgulino», respondió María, usando el nombre real del cangaceiro, como ya se había acostumbrado a hacer. «¿Cómo fue el viaje?». «Productivo», respondió él, quitándose el sombrero de cuero en un gesto de respeto reservado solo para ella. «Las
Haciendas del Sur aceptaron unirse a la cooperativa, pero pusieron una condición: de igual a igual. Quieren hablar directamente con usted. Dicen que no confían en un acuerdo que no tenga el sello de doña María del Sertón. Joaquín sonrió. En los últimos años, se había acostumbrado a que su esposa fuera más buscada para las negociaciones que él mismo, y lejos de sentirse disminuido, se sentía orgulloso. Parece que tendrás que viajar otra vez, le dijo a María. Tendremos que viajar, corrigió ella, juntos, como siempre. Fue en ese momento cuando una comitiva llegó al terreiro principal. Eran hombres, bien vestidos, con ropas de la capital, montados en caballos de raza. Al frente venía un señor anciano, de barba blanca y postura aristocrática. ¿Quién será?, murmuró Joaquín. La respuesta llegó cuando el hombre desmontó y se dirigió directamente a María. Tengo el honor de hablar con doña María. ¿De las Dolores Pereira? Sí, respondió ella, intrigada. Soy el senador Rodríguez Alves, representante de la República en el Congreso Nacional. He venido a hacerle una propuesta. Todo el terreiro se quedó en silencio. Un senador de la República allí, en Santa Cruz, hablando con una mujer del sertón, como si ella fuera una autoridad oficial. ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó María, manteniendo la compostura. El gobierno federal está organizando un programa de desarrollo rural para todo el Nordeste. Necesitamos a alguien que conozca la región, que tenga la confianza de la población y que sea capaz de transformar conflicto en cooperación. Joaquín dio un paso adelante. ¿Qué es exactamente lo que propone? Estamos invitando a doña María para ser la coordinadora regional del programa. Sería la primera mujer en ocupar un cargo de tanta importancia en el gobierno federal. El silencio que siguió fue absoluto. María sintió el peso de cientos de miradas, de los trabajadores de la hacienda, de los socios comerciales, de los ex cangaceiros que ahora eran aliados, del AMPIO, de Joaquín. ¿Puedo pensar en la propuesta?, preguntó finalmente. Por supuesto, pero debes saber que su reputación ya ha llegado a Brasilia. Dicen que logró hacer algo que ningún coronel, ningún delegado, ningún político jamás consiguió. Trajo paz y prosperidad a una región que solo conocía guerra y miseria. Esa noche, María y Joaquín conversaron hasta tarde en la privacidad de su cuarto. Es una oportunidad única, dijo Joaquín. Podrías transformar no solo nuestra región, sino todo el Nordeste. Y tendría que dejar todo esto, respondió María, señalando por la ventana hacia la hacienda iluminada por las fogatas nocturnas. Dejar nuestra vida, nuestra gente siempre estará aquí, y si aceptas, podrás ayudar a mucha más gente. María se levantó y caminó hacia la ventana. Allí abajo veía las luces de las casas construidas para las familias de los trabajadores, la escuela que funcionaba hasta en la noche para alfabetizar adultos, el pequeño hospital que salvaba vidas todos los días. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece de todo esto?, dijo ella. ¿Qué?, preguntó Joaquín. Que no construimos un reino, construimos una familia grande, complicada, pero unida. Joaquín se acercó y la abrazó por detrás. Y es precisamente por eso que debes aceptar, para extender esa familia. 3 días después, María dio su respuesta al senador. Aceptaría el cargo, pero con condiciones. Trabajaría 6 meses en Brasilia y 6 meses en el sertón. Llevaría consigo un equipo de personas de la región, incluyendo excangaceiros que serían entrenados como mediadores de conflictos. Y todo el proyecto tendría que respetar las tradiciones y la cultura local. El senador dudó. Son condiciones inusuales. Son las únicas condiciones bajo las cuales acepto, respondió María, firmemente. Entonces aceptas, dijo una voz. Detrás de ellos, era Joaquín, que había escuchado toda la conversación. Si quieren lo mejor, deben aceptar sus términos. El senador miró a la pareja y luego sonrió. Acepto. De hecho, quisiera proponer algo más. Que el señor coronel sea nombrado consultor especial para asuntos de seguridad rural. Y así, la pareja,
que se había conocido a través de un matrimonio arreglado, se convirtió en el primer dúo de sertanejos en ocupar cargos en el gobierno federal. 10 años después, María estaba de regreso en el balcón de Santa Cruz, pero ahora no estaba sola. A sus pies jugaban 5 nietos, hijos de los 3 hijos que ella y Joaquín habían tenido. En la región, más de 50 haciendas participaban en la cooperativa que ella había creado. 3 ciudades habían sido fundadas. Miles de niños estudiaban en escuelas que seguían su modelo. Abuelita María, dijo la nieta más pequeña, una niña de ojos vivos que parecía a María a su edad, cuéntanos otra vez la historia de cómo usted se convirtió en el orgullo del sertón. María sonrió y se sentó en la mecedora que Joaquín le había hecho. No fue así, hija mía, no me convertí en el orgullo del sertón. Aprendí que ya llevaba ese orgullo dentro de mí. Todas lo llevamos. Pero usted enfrentó a Lampio, insistió uno de los nietos. Hablé con Lampio, la corrigió ella, y descubrí que, detrás del hombre más temido del Cangao, había alguien que, como yo, solo quería un lugar digno en el mundo. Joaquín se acercó, ahora con el cabello completamente blanco, pero todavía con porte erguido y mirada firme. Mi abuela me enseñó que la verdadera fuerza no está en vencer enemigos, sino en transformarlos en aliados. Y el abuelo me enseñó, añadió María, tomando la mano de su esposo, que el amor verdadero no es el que nace fácil, sino el que crece fuerte, incluso cuando todo está en contra. La nieta mayor, ya con 12 años, hizo la pregunta que todas las niñas de la región hacían. Abuela, ¿cómo sabía que lo iba a lograr? María miró al horizonte, donde el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y rojo. No lo sabía, querida. Muchas veces tuve miedo, muchas veces quise rendirme, pero aprendí algo importante. Coraje no es no tener miedo, coraje es hacer lo que debe hacerse, aún teniendo miedo. Y si no lo hubiera logrado, entonces habría intentado de otra manera, y si no funcionaba, habría intentado otra vez, porque en el sertón, desde pequeño se aprende que rendirse no es opción. Cuando los niños se fueron a dormir, María y Joaquín quedaron solos en la veranda, como en tantas otras noches a lo largo de los años. ¿Tienes algún arrepentimiento?, preguntó él. De casarme contigo, en contra de mi voluntad, respondió ella con una sonrisa traviesa. Todos los días. Joaquín fingió indignación. María, me arrepiento, continuó ella, de no haber entendido antes que lo mejor de la vida, a veces, viene envuelto en las peores circunstancias. Me arrepiento de haber tardado tanto en ver al hombre extraordinario que había detrás del coronel serio. Y yo me arrepiento, dijo Joaquín, de haber tardado tanto en darme cuenta de que la mujer más fuerte que he conocido llegó a mí, vida disfrazada de esposa obediente. Aquella noche, como todas las demás durante casi 30 años, durmieron juntos, pero, diferente a la primera noche, cuando eran extraños compartiendo un espacio, ahora eran compañeros de alma que habían construido, no solo una familia, sino un legado. A la mañana siguiente, María encontró una carta sobre la mesa. Era de una joven de una ciudad lejana que había leído su historia en los periódicos de la capital. Doña María, decía la carta, tengo 17 años y mis padres quieren casarme con un hombre que no conozco. Tengo mucho miedo. ¿Podría darme un consejo? María sonrió, tomó papel y tinta, y comenzó a escribir. Mi querida hija, entiendo tu miedo porque ya estuve en tu lugar, pero quiero que sepas algo. Eres más fuerte de lo que imaginas, más capaz de lo que te han dicho, más valiosa que cualquier negocio que quieran hacer con tu vida. Y así, en aquella mañana soleada del sertón, María de las Dolores Pereira, la mujer que se había convertido en el orgullo del sertón, seguía haciendo lo que siempre hizo, transformando miedo en coraje, desesperación en esperanza y demostrando que, incluso en las circunstancias más difíciles, el amor verdadero y la determinación pueden mover montañas, porque en el sertón,
donde la vida es dura y la supervivencia una conquista diaria, la gente aprende temprano que los mayores tesoros no son el oro ni la plata, sino el coraje de ser quien se es, la sabiduría de transformar enemigos en aliados, y el amor que crece fuerte, incluso en la tierra más seca. Y esa es la historia de María de las Dolores, la mujer que fue obligada a casarse con el coronel más frío y temido del sertón, pero que se convirtió en mucho más que eso, en una leyenda, un ejemplo, una llama que hasta hoy ilumina el camino para todas las mujeres que se atreven a creer que pueden ser más fuertes que cualquier destino impuesto. Esta historia termina aquí, pero el legado de María de las Dolores sigue vivo en cada mujer que se niega a aceptar menos de lo que merece, en cada pareja que elige construir juntos en vez de luchar separados, y en cada persona que entiende que el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en inspirarlos a ser la mejor versión de sí mismos, porque algunas llamas, una vez encendidas, jamás se apagan. Si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el nuestro, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana traemos para ustedes historias que arden como fuego en el alma y nos recuerdan que el amor verdadero y el coraje pueden transformar cualquier destino. Hasta la próxima historia, que hará acelerar tu corazón.